aquí estamos con el último capítulo de este libro y si me defiendo, este capítulo es un pelín largo, pero venga que ya lo terminamos, ánimo a todos. Así que nada, no me voy a enrollar más, lo voy a leer ya que tengo unas ganas de terminarlo y mirar qué otro libro puedo empezar a leer para vosotros. Comenzamos. Cuando Chrissy regresa a su casa, aquel atardecer su padre le abraza. Eso le sienta bien al chico. Fuiste muy valiente, dice su padre. Creo que, de sucederme a mí algo así, yo hubiera huido mucho antes. Papá no podría haberle dicho nada mejor a Chrissy y además le da una palmada en el hombro. Como cena de bienvenida, hay salchichas en Frankfurt y el plato es el plato favorito de Chrissy. ¡Qué ricas! Y 3 besos de mamá. Uno en la mejilla derecha, otro en la izquierda y el tercero aterriza esta vez en la frente. Pero cuando piensa en la escuela, Chrissy siente un mareo. No tiene el menor deseo de volver. Teme que todos le señalen con el dedo. ¡Mirad, esa gallina! Sin embargo, papá hubiese hecho lo mismo, y saber eso le alivia. Si bien su padre no tarda ni 5 minutos en sentarse ante el televisor porque dan una película policíaca que desde luego no es apta para Chrissy. Mamá vuelve a andar de un lado a otro con su bata de color rosa cerdito y las zapatillas de felpa gris. Todo es como antes. Pero ahora hablan con él, aunque también lo hacían antes. No obstante, Chrissy nota que han cambiado. Solo Sabrina es la de siempre. Se alegra de que su hermano haya aparecido e incluso le ha dejado una carta muy cariñosa sobre la mesa. Pero luego de dar rienda suelta a su mal humor cuando sus padres no le dan permiso para quedarse hasta las 12 de la noche en una fiesta. Grita por toda la casa que son una familia de cursis, da un portazo y chilla finalmente. Pues no iré a esa fiesta. Le diré a Sonia que todos tenemos que acostarnos a las 9. Papá al lado de mamá, mamá al lado de Chrissy y Chrissy al lado de Sabrina y todos a roncar como un compás. Eso revienta a cualquiera. ¡Sabrina!, la reprende mamá, pero la chica ya no la oye, ni quiere. En cambio, de su cuarto sale tal música de rock duro que casi desquicia la puerta. ¡Baja el volumen!, brama papá desde abajo, pero al darse cuenta de que Sabrina no se enterará, se limita a poner más fuerte el televisor. Chrissy se retira a su cuarto. Aquella es una casa de locos. No hay quien lo aguante. Quizás sería mejor que volviese a la escuela. El niño se tapa las orejas y no puede contener una risita. Una vez acostado, fija la vista en el techo. Allí hay una gran mancha oscura que se ha formado por la humedad. Chrissy la mira con frecuencia. De repente, esa mancha adquiere las dimensiones del patio de la escuela. Y en ella aparece el rostro de Olaf, pero también el de Boxy, gordo, con una mueca descarada, ve también la cara de Katy y Chrissy ya no sabe qué pensar. Entonces sube mamá a darle las buenas noches, hablan un poco, Chrissy se duerme, su madre se levanta y le pasa una vez más la mano por los cabellos. «Ay, cariño, qué bien que has vuelto», murmura. Es posible que Chrissy lo haya oído aún, porque sonríe en sueños. A la mañana siguiente amanece acalorado, tiene fiebre. Su madre avisa al doctor Wegener que viene, ausculta a Chrissy, le mira la boca y los ojos, pero solo descubre una irritación en la garganta. Habla luego largamente con mamá en el pasillo y Chrissy oye algo así como olvidar un poco y hacerse fuerte. Duerme casi todo el día, ni siquiera se da cuenta de que su madre entra una y otra vez a verle. Ha faltado al trabajo, para hacerle compañía. Al día siguiente Chrissy ya se encuentra mejor, pero mamá tampoco se mueve de casa. El niño baja al cuarto de estar y conecta el televisor. ¿Quieres que te sacudan los morros?,
grita alguien. Un enorme musculitos está delante de un chiquito y levanta la manaza. El pequeño se estremece. Son dibujos animados. Chrissy se tapa los oídos, abandona la habitación y sube angustiado a su cuarto. Se arroja sobre la cama y llora. ¡No! ¡Otra vez no! Solloza. ¡No, por favor! Su madre comprende que algo le sucede. Está en el jardín. Entra y ve que el televisor está encendido y que en la pantalla hay una pelea de dibujos animados. El grandullón se ríe, el pequeño permanece callado y el muchachote le golpea. Mamá corre a la habitación de Chrissy. ¡No! ¡Otra vez no! El niño, echado en la cama, se tapa la cabeza. Mamá le rodea con sus brazos y le acaricia el pelo. Quiere consolar a Chrissy. ¡No! ¡Otra vez no! Jadea Chrissy, cansado. No, hijo, eso no volverá a ocurrir, musita mamá. Lucharemos juntos contra esos bestias. Pasan un buen rato muy juntos. ¿Qué? ¿Te sientes mejor ahora?, pregunta su madre por fin. Chrissy hace un gesto afirmativo. Bajan juntos, el televisor sigue encendido. Mamá lo apaga. ¿Quieres que juguemos a algo? Sí, contesta Chrissy, y va en busca del tablero de ajedrez. Aparta unos periódicos y abre la caja de las piezas. ¿Prefieres las negras o las blancas? Las negras, dice mamá. ¿Voy a perder de todas formas? No importa, responde Chrissy. Ya juegas bastante bien. Aunque así sea, ríe la madre y remueve los cabellos del hijo. Tú eres demasiado bueno al ajedrez para mí. Realmente Chrissy es un buen ajedrecista. Sonríe y mira a mamá. Si gano, ¿me concederás un deseo? Bueno, por tratarse de ti. Y la mujer estrecha al niño contra sí. Chrissy sabe exactamente lo que quiere. Chrissy gana, desde luego, a pesar de haberle explicado varias veces a su madre cómo aprovechar mejor la posición de la reina. ¡Jaque!, anuncia Chrissy. ¡Mate!, añade la madre. Puedes pedir tu deseo. Quiero un hámster. Sí, mamá. Por favor, un hámster. Hace años que Chrissy quiere tener una mascota. Su madre vacila, pero al fin accede. Bien, lo prometido es deuda. Chrissy se abraza a ella. ¡Ya era hora de que lo consiguiera!, exclama e inicia una danza india. Pero tendrás que cuidar tú del hámster, advierte la madre con su suspiro. ¡Claro que sí! Chrissy quiere subir a su cuarto para preparar el rincón que ya tiene pensado para el animalito, pese a lo pequeña que es la habitación. Ah, pero yo también tengo un deseo, señala mamá. ¿De qué se trata? De una partida de damas. En ese juego, mamá gana siempre. ¿Y si gano también tú me concederás un deseo? ¿No? De acuerdo, pero no vale echarse atrás en lo de comprarme un hámster, ¿eh? Desde luego que no, hijo. ¿Palabra de honor de indio?, pregunta Chrissy. Palabra de honor de indio, declara mamá, y gana enseguida. ¿Y cuál es tu deseo?, quiere saber Chrissy. Que si vuelve a suceder algo como lo que pasó, no te lo calles. El niño lo promete. Tengo miedo en la escuela, confiesa. Mamá lo abraza de nuevo. Lástima que hoy aún no podamos ir a comprar el hámster, dice. Chrissy tiene todavía algunas décimas de fiebre. Pero mañana sí que iremos, ¿verdad? Si estás bien del todo, sí, contesta su madre. Le llamaremos Cerdito Soplón. O algo por el estilo. Mamá se ríe. ¡Vaya nombre tan gracioso! Pero Chrissy no lo encuentra tan divertido. Al día siguiente el abuelo invita a Chrissy a probar unas galletas hechas por él. No hay quien las prepare mejor. Chrissy y su abuelo son buenos amigos. Tienes que defenderte, le dice el buen hombre a su nieto. Eres fuerte. Pero solo puedo ganar si me enfrento a uno solo. Contra varios no puedo. Desde luego.
Pero ahora eres lo suficientemente mayor para explicar tus problemas. Chrissy contesta con un movimiento afirmativo. Tiene la boca llena de galletas. Mastica y traga. Pero mamá siempre quiere saberlo todo y hay cosas que no se pueden contar. El abuelo comprende y le da más galletas. «Están de miedo», dice Chrissy. «Sí», asiente el abuelo, «las hice en tu honor». «Pero esta es la última», murmura, al mismo tiempo que se frota la barriga. Después juegan a cartas. El abuelo las baraja. De pronto se endereza, mira solemnemente a los ojos de Chrissy y declara: «Ahora que ya casi eres mayor, a partir de hoy jugaremos con dinero, como hago con mis amigos. Me parece lo justo». El hombre reparte las cartas. Chrissy se alegra. Como gana con frecuencia, sabe que ahora en adelante dispondrá de más dinero para sus gastos. «Gracias», dice después de la primera sesión, y se guarda un reluciente marco. Pero cuando el reloj da las 8, tiene que irse. «¡Hasta pronto, abuelito!». 2 días después, Chrissy va a abrir el buzón con el hámster bajo el brazo. Dentro aparece una abultada carta de toda la clase. «¡Vuelve, Chrissy! Yo me alegro especialmente, Katy, y me gustaría visitarte». Incluso hay una flor en una esquina y tiene forma de corazón. Chrissy la contempla largo rato. Además, sus compañeros han copiado las opiniones sobre la violencia que escribieron en la pizarra. «A mí me molan los duros», es la frase de Blackie. Y Chrissy se dice que, por lo visto, hay que vivir con eso. Deposita luego en la jaula del hámster que llevaba en el hombro y entonces se da cuenta de que el animal tiene un papel en la boca. Se está comiendo precisamente la frase de Blackie. ¿Tendrá algún significado? Ahora solo se lee: «Me molan». «¡Hurra!», exclama Chrissy, porque ha visto que el voluminoso sobre contiene también cartas de compañeros a los que todavía no conoce. La señora Fromm y el señor Kramer las reunieron para enviárselas todas a la vez. Por último encuentra una nota que dice: «Solo juntos podemos conseguir algo. Juntos seremos fuertes». Chrissy sabe de pronto que mañana volverá al colegio. Se siente mejor. Solo ha recibido unas hojas de papel, pero ahora comprende que puede ir a clase. Y le alegrará ver de nuevo a Katy, a Olaf, a Bumpy y a todos los que quieren ser sus amigos. Y quizá pueda con quienes opinen que la violencia mola un montón. Harán todos los caminos de ida y vuelta 4 niños juntos: Olaf, Katy, Lucy y Chrissy. Y si un día no pueden, papá o mamá le llevarán en coche. Cuando su madre va a tirar la basura, el sobre de este cae una tarjeta: la invitación de un cumpleaños. «Fiesta de indios en casa de Bumpy, para la tribu secreta de la banda de la salchicha», pone. Chrissy baila de alegría por toda la habitación. Es una verdadera danza de indios. ¡Hurra! ¡La danza secreta de los chicos de la banda de la salchicha! Ese nombre le parece formidable, cada vez le gusta más, y suena a un grupo de rock. ¿Y qué le regalaré a Bumpy?, piensa. Ah, ya tiene una idea. En primer lugar le pintará un escudo, el de la banda secreta, con 2 salchichas de Frankfurt cruzadas. Hará uno para cada miembro. Tal vez inventa además un lenguaje secreto. Es especialista en eso, y sería súper formidable que tuvieran unas palabras secretas para entenderse en determinadas ocasiones. Chrissy se dirige al cuarto de baño. Así se mira en el espejo. Le gusta su pelo oscuro, del color de las salchichas de Frankfurt. El chico se ríe. Al fin y al cabo pertenece a la banda de la salchicha, y es él, Chrissy. Cuando se ríe, el del espejo hace lo mismo. «Chrissy», dice, y el espejo también lo repite. Señala al muchacho del espejo, y el del espejo contesta de forma igual. Le gusta el chico del espejo. «Tú y yo nos mantendremos unidos».
exclama, y recibe la misma respuesta. ¡Siempre unidos! Chrissy levanta cada vez más la voz, grita y da puñetazos al aire. ¡Ya os lo demostraremos! Sigue boxeando, como el del espejo. A Chrissy le gusta aquel niño y le sonríe. Acaban riendo los dos. ¡Hurra! Por la noche, su padre apaga el televisor y sube al cuarto de Chrissy. Se sienta con él en la tienda de indios. «Tenéis que uniros», dice. «Es lo que haremos», contesta Chrissy y le explica lo de la banda. «Y si en algún momento necesitáis ayuda, venid a mí», continúa papá, dándole una palmada en el hombro. «Y escucha esto, hijo. Si un día te contesto que no tengo tiempo, me das un puntapié en el trasero. Al fin y al cabo, soy tu padre». Mira a su hijo, respira y añade algo que deja a Chrissy sorprendido. «Es lógico tener miedo. No lo escondas. Hay que aprender a vivir con el miedo». ¿Tú también tienes miedo a veces? Naturalmente. Chrissy nunca había oído decir eso a su padre. Todos tenemos miedo, confiesa, y ahora comprendo que es preciso hablar de ello. El hámster silba desde su rincón, como si quisiera decir que sí. Luego Chrissy se queda sola en su tienda de indios y mira hacia la puerta. Papá ha bajado para ver las noticias. El niño contempla el gran sol amarillo y entona su canción de indios. «Soy como un oso, espero el sol hermoso». Chrissy se imagina que papá sigue a su lado. Sería estupendo. «Viejo Helmut», le diría, «me alegro de que estés aquí». Y papá, viejo Helmut, le pasaría la pipa de la paz. En ese momento el padre grita desde el piso interior: «¡Buenas noches, Chrissy! ¡Que duermas bien!». «¡Buenas noches, papá! ¡Viejo Helmut!», responde Chrissy, aunque papá ya no le pueda oír. Ahora es mamá la que sube. Quiere desearle felices sueños. Suena entonces el teléfono, pero la madre no hace caso de la llamada. «Quien sea, que espere». Le revuelve los cabellos al hijo y le hace cosquillas en los pies. Hablan un rato. Antes de marcharse, la madre le besa en la mejilla derecha, en la mejilla izquierda y en la frente. El hámster corre aún en su rueda. «¡Duérmete tú también!», dice Chrissy, y apaga la luz. Poco después, en el cuarto, reina el silencio. Y hasta aquí el libro de «Y si me defiendo». Ha sido un placer a que me hayáis acompañado todos estos capítulos conmigo. Ha sido un libro interesante que dar a pensar y interiorizar consejos que da este libro. No os calléis las cosas malas que os pasen. Vuestros padres siempre van a estar ahí. Vuestros mejores amigos son vuestros padres. Son los primeros que van a estar dispuestos a ayudaros, porque son los que moverán tierra, planeta y mar para que vosotros estéis bien. Un beso muy fuerte.